Y bueno, vamos a resolver el problema que es el problema número 101 del libro de ecuaciones diferenciales ordinarias de Makarenko. Es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero por cambio de variable. A ver, recordamos que para poder resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, esta debe tener la forma general de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y esto es igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver por el método de variables separables y solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Pero evidentemente van a haber casos en los que f de x, y sea diferente de g de x por h de y. Y eso es precisamente lo que se le conoce como variables no separables. Pero pasa que cuando nosotros tenemos variables no separables y tenemos al menos alguna de las otras formas de ecuación diferencial, que es diferencial de y entre diferencial de x igual con f de y entre x, o diferencial de y entre diferencial de x es igual a f de ax más by más c, nosotros podemos recurrir al cambio de variable. Así que precisamente vamos a resolver esta ecuación diferencial por cambio de variable. El problema o la cosa aquí es que obviamente ya me están diciendo cuál va a ser mi cambio de variable, está aquí. Así que no hay necesidad de buscar a qué forma pertenece ni nada por el estilo. Sabemos que es perfectamente a esta, entonces ya no tenemos que recurrir a esto, simplemente aplicamos el cambio de variable de manera completamente directa. Así que vamos a empezar. Tendríamos entonces que xy va a ser igual a t. Despejando el valor de y, tendríamos que y es igual a t entre x, y derivando por ambos lados tendríamos que la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de t entre x derivándose respecto de x. Esta es derivada de cociente y tendríamos entonces derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de t derivándose respecto de x menos t por la derivada de x derivándose respecto de x, que va a estar dividiendo a x al cuadrado. Insisto una vez más, es cociente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente aplicar las fórmulas de derivación y tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de t derivándose respecto de x menos t, que va a multiplicar a un 1 y va a estar dividiendo a x al cuadrado. Ahora, lo único que yo voy a hacer es cambiar la notación. Voy a escribir esto de otra forma porque a mí me gusta más cómo se ve de esa forma. Entonces tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a 1 entre x al cuadrado por x por la derivada de t derivándose respecto de x menos t por 1, pues únicamente es una t. Esto es exactamente lo mismo que esto, no pasa absolutamente nada, solo que en lo personal me gusta más cómo se ve así porque se entiende más, no hay tanto alboroto en el numerador y no hay tanto estorbo. Entonces, vamos a empezar, pero a ver, antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es evidentemente cambiar la notación de y además de cambiar la notación de y, voy a aplicar una propiedad de los exponentes, la propiedad que me dice que a por b a la m es igual a la m por b a la m, pero voy a pasar de esto a esto, y eso lo voy a hacer justamente acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar esa propiedad y cambiar la notación. Tendríamos lo siguiente: 1 más xy elevado al cuadrado, ¿verdad? Por nuestra y, más xy menos 1 elevado al cuadrado por x por y', pero recuerden que y' también se puede escribir como la derivada de y derivándose respecto de x, y esto es igual a 0. Ahí está, perfecto. Ahora, ya puedo empezar a utilizar nuestro cambio de variable. Todos los lugares donde yo vea una xy, yo voy a poner una t, y todos los lugares donde vea un diferencial de y entre diferencial de x voy a poner esto que tenemos acá. Pero a ver, lo que voy a hacer a continuación está mal, está completamente mal. Digo, sí se puede hacer y no pasa absolutamente nada, pero está mal, y les voy a decir por qué. Esto lo estoy haciendo con toda la intención del mundo. Entonces, aplicando nuestro cambio de variable, que es este y este, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos 1 más xy elevado al cuadrado, pero en este caso es t elevado al cuadrado, por y, más xy, que en este caso sería únicamente una t menos 1 elevado al cuadrado, por x por la derivada de y derivándose respecto de x, que en este caso sería 1 entre x al cuadrado, que va a multiplicar a x por mi diferencial de t entre mi diferencial de x, menos nuestra t, cerramos e igualamos con nuestro 0. E insisto una vez más, esto que estoy haciendo está mal. ¿Por qué? Les voy a decir por qué está mal. Se los había explicado en el problema anterior, pero se los voy a volver a explicar aquí.
Al momento de que yo hago este cambio de variable, la ecuación diferencial tiene que terminar en términos precisamente de las variables de sus diferenciales. Si nosotros estamos utilizando ahora el diferencial de t y el diferencial de x, únicamente tenemos que tener funciones respecto de t y funciones respecto de y, a menos, claro, que nos indiquen que son constantes las otras letras. Pero pasa aquí nosotros tenemos una y esta y no debería de estar ahí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿en dónde vamos a poner esa y? ¿En qué función vamos a ponerla? ¿En la función de la diferencial de x o en la función de diferencial de t? Eso quiere decir que está mal. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Nosotros podemos también utilizar otro valor de y justamente lo obtuvimos acá, que es y igual a t entre x. Pues entonces en lugar de poner una y, yo voy a poner únicamente una t entre x. ¿Ya lo ven? Ahora sí todo está en términos de la variable t y en términos de la variable x. Si puedo empezar a separar las variables, vamos a empezar. Primero, antes de empezar a separar, integrar y todo eso, lo primero que voy a hacer es reducir la expresión, porque aquí tenemos un desmadre. Entonces, primero voy a reducir esta expresión para que se vea más bonita y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 más t cuadrada que va a multiplicar a t entre x más t menos 1 al cuadrado por, y aquí miren, una x con una x cuadrada, voy a quitar una x y una x del denominador, entonces simplemente tendríamos un 1 sobre x que va a estar multiplicando a x por mi diferencial de t entre mi diferencial de x menos mi t. Ahí está perfecto, cerramos y cerramos y esto va a estar igualado con 0. Si se pueden dar cuenta, ya reduje una x que estaba por ahí afuera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, lo que voy a hacer a continuación es repartir este 1 sobre x por estos dos términos que tenemos adentro. Tendríamos entonces 1 más t cuadrada que va a multiplicar a t entre x más t menos 1 elevado al cuadrado que va a multiplicar al producto de esto. Recuerden, estoy haciendo monomio por polinomio, este por este y este por este. Entonces tendríamos 1 entre x por mi diferencial de t entre mi diferencial de x sería x entre x por mi diferencial de t entre mi diferencial de x menos, más por menos es menos, tendríamos t entre x, ¿sí o no? Ahí estamos, perfecto, miren nada más, y esto va a estar igualado con 0, ya se ve un poco más limpio. ¿Por qué? Porque de esta forma una x con una x se cancelan, así que simplemente nos quedaría como 1 más t cuadrado que va a multiplicar a t entre x más t menos 1 elevado al cuadrado que va a multiplicar a mi diferencial de t entre mi diferencial de x menos t que va a estar dividiendo a x. Ya nada más este término está multiplicando estos dos términos, ya no hay tanto de por medio. Y esto va a estar igualado con 0. A ver, obviamente ustedes pueden empezar a tratar de separar las variables antes de empezar a hacer cualquier procedimiento algebraico. ¿Se va a poder? Claro que se va a poder. Sin embargo, se va a hacer un desmadre muy grande. Yo en lo personal creo que está mejor reducir desde antes de empezar a separar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora nuevamente voy a repartir este monomio por este polinomio, este por este y este por este. Recuerden que este es un único término. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos 1 más t cuadrada que va a multiplicar a t entre x más este por este, primero sería t menos 1 al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x, más por menos es menos, t menos 1 al cuadrado por t entre x, ¿verdad? Y esto va a estar igualado con 0. Entonces, perfecto. Me van a decir, oye, pero pues esto se ve como que ya son más términos de los que pues, antes habíamos tenido. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer a continuación es esto. Miren, lo que voy a hacer a continuación es este término que tenemos acá, se está sumando, lo voy a pasar restando del otro lado de igualdad, y este término con este término los voy a agrupar, de tal forma que yo pueda utilizar una factorización de factor común. Entonces, primero lo que voy a hacer es pasar este término que está sumando, restando, y de una vez voy a ir agrupando estos términos. Entonces tendríamos 1 más t cuadrada que va a multiplicar a t entre x menos t menos 1 al cuadrado por t entre x, ¿verdad? Y esto va a ser igual a todo este término que está sumando, lo paso restando, menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x. Ahí está, ya se ve un poco más limpio. Ahora sí, lo que voy a hacer a continuación es aplicar factor común en estos dos términos. Como factor común sale t entre x, entonces tendríamos t entre x que va a multiplicar a únicamente
1 más t elevado al cuadrado, que es esto que tenemos acá, menos esto. Entonces sería menos t menos 1 elevado al cuadrado. Cerramos y esto va a estar igualado con menos t menos 1 al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x. Ahí estamos, perfecto. Y miren, se ve bastante bien. ¿Por qué? Hay que ver la gran diferencia de que 1 más t cuadrado es diferente a t menos 1 elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar el binomio cuadrado de esto. Tendríamos entonces t entre x que va a multiplicar a 1 más t cuadrada, que ya no hay necesidad de poner esos paréntesis, menos, este menos va a afectar a todo el resultado del binomio, que sería el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Cerramos y esto va a ser igual a menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x. Seguimos reduciendo. Tendríamos entonces ahora t entre x que va a multiplicar a 1 más t al cuadrado y repartimos este signo menos. Menos por más es menos t cuadrada, menos por menos es más 2t y menos por más es menos 1. Cerramos y esto lo igualamos con menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x. Y reducimos los términos de adentro. Miren, tendríamos entonces t entre x que va a multiplicar a, vean, t cuadrada menos t cuadrada se van, 1 menos 1 se van, únicamente me queda un 2t y ya, miren, nada más. Y esto va a ser igual a menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t entre mi diferencial de x. ¿Ven cómo de este desmadre pasamos simplemente a esto? Es muy pero muy pequeña esta expresión comparado a estas expresiones que tenemos acá. Entonces ya podemos empezar ahora sí a separar las variables. ¿Por qué? Porque ya tenemos el diferencial de t y el diferencial de x de un lado y ya tenemos la forma general. Entonces primero pasamos todo lo que tenga x de un lado con el diferencial de x y todo lo que tenga t del otro lado con el diferencial de t. En este caso el diferencial de t pues, se va a quedar del lado derecho y el diferencial de x que está viendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces tendríamos t entre x que va a multiplicar a 2t por mi diferencial de x igualado con menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t solamente. Ahí está. Entonces, todas las funciones respecto de x se quedan de este lado, todas las funciones respecto de t se quedan de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, lo que podríamos hacer a continuación es simplemente multiplicar este t por este t. Tendríamos ahora 2t cuadrado que va a estar dividiendo a x por mi diferencial de x igualado con menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t. Ahora, en este caso lo único que está estorbando al diferencial de x es el t cuadrado y aquí no le está estorbando ninguna función de x. Tendríamos entonces 2 por mi diferencial de x entre x, que va a ser igual a menos t menos 1 elevado al cuadrado por mi diferencial de t, que va a estar dividiendo a t cuadrada, ¿verdad? A t cuadrada. Ahí estamos, perfecto. Y miren, ya nada más estas integrales son completamente, bueno, no tan directas, pero sí son bastante sencillas. De hecho, sí son por método de integración directa, pero tendríamos que aplicar un poco de álgebra, pero no pasa absolutamente nada. Aplicamos integral por ambos lados y tendríamos la integral de 2 por mi diferencial de x entre x igual a la integral de menos t menos 1 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a t cuadrado por mi diferencial de t. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es sacar constantes de las integrales. Vamos a sacar nuestras constantes y tendríamos lo siguiente. A ver, sacando constantes, aquí sale un 2 como constante, aquí sale un menos como constante. Tendríamos entonces 2 por la integral de diferencial de x entre x igualado con menos por la integral de t menos 1 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a t cuadrado por mi diferencial de t. Y como ya les había comentado, las dos integrales son directas, pero aquí tenemos que aplicar un poquito de álgebra y únicamente es desarrollar este binomio. Entonces tendríamos 2 por la integral de diferencial de x entre x igualado con menos la integral de t cuadrada menos 2t más 1, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que va a estar dividiendo a t cuadrado por mi diferencial de t. Ahora lo que voy a hacer a continuación es aplicar división de polinomio entre monomio. Tendríamos 2 por la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a menos la integral de t cuadrada entre t cuadrada, simplemente es un 1, ¿verdad? T cuadrada entre t cuadrada es 1, menos entre más es menos,
2t entre t cuadrada es un 2 entre t, estoy haciendo la reducción ya directamente, más 1 entre t cuadrada, pues es 1 entre t cuadrada, y esto por mi diferencial de t. Y miren nada más, ya son tres integrales completamente directas. Vamos a reescribirlos y tendríamos 2 por la integral de diferencial de x entre x igualado con menos, pero este menos, ojo, que va a afectar absolutamente todas las integrales independientes que van a salir de la separación. Entonces sería el menos que va a afectar a la integral de diferencial de t, que es esta primera, menos, bueno, en este caso le voy a poner un más, la integral de menos 2 entre t por mi diferencial de t, más la integral de diferencial de t entre t cuadrada. Y vamos a cerrar nuestro paréntesis. Insisto una vez más, este menos está afectando a todas las integrales. Esto lo estoy haciendo paso a paso. Recuerden que yo hago absolutamente todos los procedimientos. Sí puedo ser directo y no me importa, pero estoy haciendo absolutamente todo paso a paso para que no haya problemas. Lo que voy a hacer a continuación es sacar constantes de las integrales de adentro y además escribirlos ya de tal forma que se puedan integrar de manera directa. Entonces tendríamos 2 por la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual al menos que va a afectar a todo esto, que sería la integral de diferencial de t, sacando constante sale un menos 2 como constante, por la integral de diferencial de t entre t. Después tendríamos más la integral de t a la menos 2 por mi diferencial de t y cerramos. Recuerden que esto lo estoy escribiendo para que se pueda resolver como integral completamente directa mediante la propiedad de los exponentes de 1 entre a a la m es igual a la menos m, ¿verdad? Entonces estoy aplicando esa propiedad para que se pueda resolver de manera directa. Ya tenemos tres integrales completamente directas de este lado y una integral completamente directa de este lado. Vamos a proceder. Tendríamos entonces 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante igualado con el menos que va a afectar al resultado de las integrales, que únicamente sería t, ¿verdad? Menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de t, ahí estamos perfecto, más, en este caso tendríamos un t a la menos 1 que va a estar dividiendo a menos 1. Obviamente más nuestra constante, pero la constante la puedo sacar del signo menos, no pasa absolutamente nada. ¿Esto por qué? Porque al momento de que multiplico el menos por la constante va a seguir siendo una constante. Entonces la puedo poner hasta el final y no pasa absolutamente nada. Vamos a reducir esto que tenemos acá y tendríamos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante 1 igualado con el menos t menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de t, y decimos más entre menos es menos t a la menos 1 entre 1, pues simplemente me queda t a la menos 1, ¿verdad? Y esto más nuestra constante. Ahora lo que voy a hacer a continuación es repartir ya de una vez el signo menos y tendríamos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más nuestra constante igualado con menos por más es menos t, menos por menos es más 2 logaritmo natural del valor absoluto de t, menos por menos va a ser más 1 entre t, aplicando también esa propiedad de los exponentes, más nuestra constante. Y ahí está, perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pasar todas las constantes de un solo lado. Entonces, todas las constantes las voy a dejar del lado derecho, todo lo que no sea constante del lado izquierdo. Tendríamos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más t, está restando, lo paso sumando, menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de t, está sumando, lo paso restando, menos 1 entre t, está sumando, lo paso restando, igualado a mi constante 2 menos mi constante 1. Ahí estamos, perfecto. Vamos a seguir reduciendo, que en este caso ya nada más es para llegar al resultado del libro, ¿verdad? Voy a borrar todo esto que tenemos acá, ya que no es tan necesario. Lo que sí es necesario es el cambio de variable y ese sí no lo voy a borrar. Y tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos, después de la reducción, vamos a ver, después de la reducción, de una vez ya voy a regresar a nuestro cambio de variable. XY igual a t. Todos los lugares donde vea un XY, que diga todos los lugares donde vea una t, voy a poner un XY. Entonces tendríamos 2 logaritmo natural del valor absoluto de x, más t, pero t es XY, menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de t, pero t es XY, ¿verdad? Menos 1 entre t, pero t es XY, igualado a constante 2 menos mi constante 1, solamente es una constante. Esto ya se los he explicado muchísimas veces, pero se lo vuelvo a explicar. Al momento de que yo tengo una constante y esta se reduce con otra constante, ¿qué me queda? Un valor constante, por lo que se puede englobar como una sola constante. Entonces, ya tenemos esto.
¿qué más podemos hacer para poder empezar a llegar al resultado del libro? Porque esto ya es resolución general de la ecuación diferencial, ¿eh? Pero para poder llegar al resultado del libro específicamente, vamos a tener que hacer por ahí unos pequeños cambios. Miren, lo primero que voy a hacer en este caso es agrupar estos dos términos de los logaritmos. Sería no es cierto, lo primero que voy a hacer es aplicar una propiedad de los logaritmos. Sería 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más xy menos el 2, pero este 2 va a multiplicar a lo siguiente que voy a hacer. Miren, voy a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos, que sería el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a por b. Entonces voy a aplicar esta propiedad, pero obviamente a la inversa. De esto lo voy a escribir de esta forma y tendríamos menos el 2, que el 2 iba a afectar absolutamente todo el logaritmo natural. Entonces sería el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural del valor absoluto de y. Estoy aplicando esta propiedad a la inversa. Y esto va a restarle 1 entre xy y esto va a ser igual a mi constante. Ahorita van a ver por qué hice esto. Este menos 2 lo voy a repartir y tendríamos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más xy menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1 entre xy igualado a la constante. Y vean por qué lo hice. Porque en este caso yo tengo un 2 logaritmo natural del valor absoluto de x y un menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces esto con esto se pueden cancelar para simplemente tener lo siguiente, que sería xy menos 1 entre xy, que va a ser igual a este menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de y que está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces serían 2 logaritmo natural del valor absoluto de y más mi constante, ¿verdad? Y ahí está. Ya simplemente tenemos que darle forma a esto para que sea la forma del resultado del libro. Y miren, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar aquí una propiedad de los logaritmos también, que es precisamente la que me dice que constante por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de a la constante. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Sería xy menos 1 entre xy, que va a ser igual a el logaritmo natural del valor absoluto de y elevado al cuadrado más nuestra constante. Le apliqué nada más esa propiedad y ahora sí voy a aplicar otra propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice lo siguiente. Estoy buscando un espacio para poder escribirla, pero parece ser que no lo tengo. La propiedad que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x, entonces vamos a aplicarle base exponencial a ambos lados de la igualdad y tendríamos e a la xy menos 1 entre xy, que va a ser igual a e a la logaritmo natural del valor absoluto de y cuadrada más c. Evidentemente aquí todavía tenemos que aplicar otra propiedad, una propiedad de los exponentes, que es la que me dice que a la m por a la n es igual a la m más n, pero obviamente voy a pasar de esta forma a esta forma. Tendríamos entonces e a la xy menos 1 entre xy, esto está como exponente, déjenme ponerlo más abajo porque si se veía como que no, y esto va a ser igual a e a la logaritmo natural del valor absoluto de y cuadrada por e a la c. Ahí estamos, perfecto. Y ahora sí, ya para poder terminar con este problema, lo que vamos a hacer es simplemente escribir e a la xy menos 1 entre xy igualado con, aquí aplicamos esa propiedad que puse hasta la esquina, y sería únicamente y cuadrada por e a la c. Pero a ver, ¿cuánto vale e a la c? E a la c, recuerden que es una constante, elevado a una constante, pues me queda como una sola constante. Entonces tendríamos y cuadrada por nuestra c. Evidentemente el valor absoluto se puede cancelar en este procedimiento, porque al momento de que lo despejo lo paso como más menos de este lado, y al regresarlo como más menos de este lado, pues la constante lo puedo englobar como una sola constante, porque una constante por un signo más es una constante y una constante por un signo menos es una constante, por lo que no hay necesidad de hacer todo ese pedo nada más para quitar un pinche valor absoluto. Y entonces esto ahora sí sería el resultado de este problema, y además el resultado que marca el libro de este problema tan sabroso, tan delicioso y tan suculento.